Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por asistir a esta conferencia plenaria. Quedaros hasta el final para escuchar a estos tres expertos en IA. Seguro que el tema va a ser muy interesante y la charla va a ser muy amena. Hoy tengo el honor de acompañaros como moderadora de esta mesa. Yo voy a intervenir poco. Yo me llamo Anabel Alguacil, soy miembro del Comité Científico del Congreso y además soy la coordinadora de calidad del Hospital Clínico San Carlos. Soy aprendiz de IA, pero la uso todos los días, o sea, todos los días aprendo con ella. Hasta ahora la experiencia que tengo con ella es ahorrar trabajo y hacer las cosas realmente mejor, después de muchos años en la profesión. Y estoy segura que después de hoy voy a aprender muchísimo más. Hoy la idea es ver la IA como una oportunidad y un reto que nos ayude a transformar la asistencia sanitaria, como es el lema de nuestro congreso. Y nos acompañan para hablar de ello tres excelentes ponentes. Paco, que lo tenéis ahí en la pantalla, es jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Vita Sanit Internacional en Málaga. Ha ocupado puestos directivos en hospitales y compañías de salud, es docente en gestión sanitaria y nunca ha abandonado la asistencia. Se considera un practicólogo de la IA, alguien que prefiere probarla, medirla y entenderla desde el paciente antes que teorizar sobre ella. Convencido de que la verdadera innovación médica es la que devuelve tiempo al médico y confianza al paciente, defiende que el valor real de la IA está en mejorar la calidad asistencial y la seguridad del paciente sin perder el humanismo que da sentido a la medicina. Asegura que la tecnología solo tiene sentido si nos hace ser más médicos, no menos. Jordi es médico, especialista en medicina familiar y comunitaria, aunque su carrera ha ido mucho más allá de la consulta. Ha liderado proyectos pioneros en innovación y transformación digital en el sistema de salud, tanto en hospitales como en atención primaria como desde la administración pública. También ha trabajado para organismos internacionales, incluida la OMS, y combina su visión clínica con una sólida experiencia en gestión y estrategia. Hoy es director de salud del sector público en Deloitte, España, donde sigue impulsando la digitalización y la integración de los servicios sanitarios. Es un profesional que une tecnología, gestión y vocación para mejorar la salud de las personas. Y por último, mi amigo Javier, al que tengo el placer de presentar, y deciros que es la persona que representa mejor nuestra profesión. Es la mirada humana, la escucha profunda y la búsqueda constante de sentido en el cuidado. Su trayectoria es amplia, es médico de familia, docente, bioeticista y últimamente explorador incansable de cómo la IA puede ayudarnos a decidir mejor sin perder la humanidad que nos define. Lo que más admiro de Javier es su capacidad para unir mundos que a veces parecen distantes. La ciencia y la ética, la tecnología y la compasión, la reflexión y la acción cotidiana en la consulta. Muchas gracias a los tres por acompañarnos hoy. La charla no va con presentaciones, va a ser una conferencia que van a hablar entre ellos. Yo les lanzaré preguntas, pero lo más importante es vuestra interacción. Vamos a trabajar con Slido y os iré pidiendo durante la conferencia que hagáis preguntas y les voy a interrumpir. Son tan valientes que han decidido que les interrumpamos todas las veces que hagan falta para que les podamos hacer las preguntas que vosotros hagáis. Yo les lanzaré preguntas a ellos y espero también vuestra participación. Y de hecho, empezamos ya directamente con un slide en donde os vamos a, si nos lo proyectáis, por favor, para que veamos la pregunta, os vamos a poner un QR y si le hacéis una foto, ya sabéis cómo funciona porque lo hemos utilizado en otras salas. Hacéis una foto al QR y os aparecerá una pregunta y tenéis varias opciones de responder. La pregunta es, ¿qué emoción te despierta la IA cuando piensas en su aplicación en tu trabajo? ¿Os despierta curiosidad, miedo, esperanza, desconfianza o motivación? Bueno. Bueno, está bien, ¿no? No hay desconfianza y miedo, que era lo que más miedo me daba. Más miedo.
que arrancáramos la sesión y el público nos dijera que le daba desconfianza o miedo. Bien, bien. Tenemos un público motivado, más de la mitad, o curioso, más de la mitad, y el resto casi todos esperanzados, así que me alegro muchísimo. Bueno, insisto, durante la conferencia de nuestros expertos, por favor, lanzad las preguntas que queráis sobre los temas que vamos a tratar. Y empezamos porque nos gustaría terminar a tiempo para todos, y hemos empezado con un poquito de retraso. Y vamos a empezar a hablar de la IA en la gestión del conocimiento y la formación. Bueno, la IA está empezando a cambiar cómo aprendemos y compartimos el conocimiento en salud. La IA nos hace que el conocimiento sea mucho más accesible y esté más actualizado. Así que empezamos preguntándoos cómo está ayudando la IA a que el conocimiento clínico llegue antes y mejor a los profesionales que lo necesitan y qué experiencia, que siempre vamos a hablar desde la experiencia, qué experiencia tenéis en el uso de IA para adaptar la formación a las necesidades reales de los profesionales asistenciales. Hola, buenas tardes. Lo primero, darle las gracias al comité organizador y científico de tenernos y tenerme por aquí. Y, bueno, decir que la inteligencia artificial a mí me llega precisamente por esa vía, por la vía de gestión del conocimiento. Yo soy médico de familia y la medicina de familia maneja un conocimiento muy amplio, pero muy superficial, aunque a veces tenemos que imbuirnos en conocimiento mucho más profundo. Te digo la verdad que he manejado diferentes fuentes de formación desde que yo soy joven. Y siempre me ha preocupado mucho cómo nos formamos o qué conocimiento tenemos. Yo nunca se me olvidará cuando era estudiante de primero de medicina y llegué a la Facultad de Medicina de Granada y me encontré de pronto con que pasaba del instituto a un sitio tan inhóspito como una universidad, donde ahí te la arreglaras tú un poco con los apuntes y con los libros, ¿no? Durante 6 años te pones a entender cómo aprobar exámenes. Pero lo peor no es eso, lo peor es que terminas medicina y empiezas la residencia, la especialidad, y tienes que aprender a ser médico, ¿vale? Y eso es como un cambio de paradigma, ¿vale? Del paradigma de cómo estudiar. Eso me llevó a ser un poco, no sé, alergia a las facultades de medicina, ¿eh? Es curioso porque ahora tengo estudiantes de medicina en mi relación, en mi situación, y tengo MIR también, soy tutor de MIR. Y siempre me ha preocupado cómo gestionamos el conocimiento en los médicos, pero me ha preocupado más que cómo gestionamos el conocimiento, cómo razonamos. ¿Cómo razonamos? Porque al final de cuentas el conocimiento médico no deja de ser una herramienta para aplicarlo al paciente, a la persona que tienes enfrente. Entonces, teniendo en cuenta las preguntas que hace un poco Anabel en relación a cómo la IA nos está ayudando, te puedo decir que es una herramienta valiosísima para la búsqueda de información, para cómo se organiza esa información, para cómo esa información la tenemos en el punto de atención de la clínica y después también para cómo generar nuevo conocimiento. No hay que olvidar que el conocimiento no es una cosa que sale así por espontáneo. El conocimiento se genera a través de procesos de investigación. La IA nos está ayudando tanto en la investigación que hay herramientas de IA valiosísimas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, no sé si lo conocéis, Elixir, ¿vale? Que es para mí una de las grandes herramientas de ella, pero también nos sirve mucho para ese conocimiento tenerlo en el punto de atención al paciente. Claro, yo vengo del UpToDate, todos venimos del UpToDate, ¿vale? No deja de ser un sumario clínico ante preguntas o tópicos básicos en la atención clínica. Bueno, pues las grandes editoriales como Kluwer o como Elsevier, todo esto están girando. ¿Y dónde está girando? Hacia la IA. ¿Okay? El UpToDate tiene una específica aplicación para la gestión del conocimiento y yo creo que tiene mucho futuro todo esto en relación a eso. El problema que yo veo, y eso porque a mí me gusta hablar no de lo que se hace, que eso lo sabemos un poco todo, sino lo que debería hacerse. Para mí lo más fundamental es que todavía los sistemas de ayuda a la toma de decisiones,
que no sé si lo conocéis, pero es un concepto, no llega a la clínica de manera real y práctica. Creo que todavía hay mucho por trabajar. Y el problema que pasa es que cómo esa gestión del conocimiento la unimos a la historia clínica. No es que hay todavía una gran espacio no cubierto en relación a historias clínicas informatizadas, electrónicas, que bueno, van como van, son lo que son, lo hicimos en los siglos que lo hicimos, esa historia clínica, Madrid, Diraya, todo eso, y cómo eso lo podemos unir a todos los sistemas de ayuda a la toma de decisiones basadas en la IA. Creo que queda un futuro muy interesante que yo creo que podríamos seguir hablando un poco luego. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias a SECA y en este caso a Anabel por invitarnos a la mesa, estos magníficos compañeros. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javier, pero fijaros, yo creo que la IA, ahora lo que hablamos mucho, cuando hablamos de IA casi siempre hablamos de IA generativa, lo que sabéis, fundamentalmente modelos de lenguaje o sistemas que se soportan sobre modelos de lenguaje. Yo creo que lo que aporta al conocimiento, una de las cosas que aporta al conocimiento o a nuestro conocimiento, yo creo que está cortando mucho los tiempos, ¿no? Sí, porque tenemos, ya todos estamos acostumbrados a que se publica no muchísimo más de lo que nos da tiempo a leer, sino en el mundo en general, sino en nuestra carpeta, ¿no? Siempre cogemos un artículo, esto lo voy a guardar porque lo voy a leer, esto lo voy a guardar para el fin de semana, esto lo voy a guardar para... Y nunca acabamos de leerlos porque es que nos come el día a día, ¿no? Sin embargo, estos nuevos modelos, aparte de herramientas que hay ya de búsqueda bibliográfica y de resúmenes y de relaciones, pues cuando tú tienes interés por un artículo, entre comillas, lo puedes destripar tanto desde el punto de vista metodológico como de resumen, como de búsqueda de cierta información dentro de una guía, por ejemplo, de las guías extensas, con cualquier herramienta estas de modelo de lenguaje, un tipo ChatGPT, ¿no? Y luego hay muchas herramientas, estas mismas herramientas también te permiten no solo eso, sino conseguir correlacionar un montón de artículos cuando tú eres capaz de subirles documentos y buscar correlaciones entre ellas, cosas que a nosotros nos costaría muchísimo más tiempo, ¿no? Yo creo que lo importante, es muy importante ese acortar. El otro día leí un artículo que me quedé un poco impactado, ¿no? Y es como cuánto tarda una evidencia desde que se sale hasta que se implanta. En un artículo del JAMA, me parece que el año pasado, y sale la friolera de 17 años. Desde que se publica una evidencia hasta que los clínicos lo tenemos en el día a día, ¿no? Entonces, es verdad que esto es como lo de la justicia, ¿no? Cuando la justicia es larga ya no es justa, ¿no? Pues cuando las evidencias son tan largas, a lo mejor ya no son tan evidentes, ¿no? O han sido superadas por otra evidencia. Entonces, yo creo que en eso nos puede aportar mucho y creo que tenemos que aprovecharla. Y luego hay otro tema que a mí me parece, he hablado de los estudiantes y de los MIRES, que nosotros también tenemos, nosotros no tenemos MIR en el hospital, pero yo sí tengo estudiantes, y es, estamos acostumbrados a que la formación sea la misma para todos siempre. Y estos modelos nos permiten optimizar y personalizar la formación, ¿no? Todos habréis jugado con un modelo de lenguaje que le metéis un texto, empezáis a hacerle preguntas, a enrevesarla, a buscarla, ¿vale? Y eso yo creo que nos permite efectivamente personalizar mucho la formación en función del conocimiento y las necesidades de cada uno. Yo creo que eso en un sistema, como bien ha contado Javier, que era muy rígido, ¿no? Tú ibas a la Facultad de Medicina y todo el mundo íbamos a la misma clase, a la misma hora. Claro, había gente que era muy lista, que se lo sabía, y otros que éramos más torpes y no lo sabíamos, pero el profesor hablaba para todo lo mismo, ¿no? Y yo creo que eso nos va a permitir cambiar el modelo de formación y el modelo del conocimiento. Y no quiero monopolizar, así que Jordi te toca. Yo también, primero agradecer la invitación a la SECA de Carolina, que veo por ahí, por invitarme a estar esta tarde aquí. Yo quería con algún contrapunto, es decir, porque ahora no todo, digamos que no todo son flores y violas, porque que todo, o sea, esto de la IA sí que puede hacer muchas cosas, pero puede destruir otras, y voy a matizar, es decir, desde el punto de vista de gestión del conocimiento. En plan anécdota, yo estaba dando algunas clases de política de gestión sanitaria, estudiantes de enfermería, al grado de enfermería. Y les hacía, oye, sois un año, les decía, sois un ministerio de un país o una consejería o lo que sea, y como hablábamos modelos de salud, etcétera, tenían que ir, ¿no?, poniendo cosas sobre la... Y en otro año eran un comité de dirección de un hospital. Y entonces les iba
un hospital real, ¿eh? Claro, luego cuando tenían que presentarlo, ostras, se notaba muchísimo que estaban utilizando la IA. O sea, es decir, es imposible que ese lenguaje lo estés utilizando tú, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los modelos de enseñar se han de modificar si vamos a empezar a utilizar la IA, ¿no? Ahí, o sea, de evaluar conocimiento, si es que es el conocimiento lo que hay que evaluar, etcétera. Esto lo vamos a tener que modificar. Y lo otro es que, claro, la IA en sí, ¿qué es la IA? ¿No? Porque hablamos de la IA, pero la IA es un modelo de lenguaje, a lo mejor en este caso, ¿no? Con lo que estáis hablando, son modelos de lenguaje, pero que necesitan que tengan bien perimetrado su corpus de conocimiento, por ejemplo, y a veces cuando son generalistas pues no están perimetrados, ¿no? Entonces se convierte más como, y lo digo desde un poco toco de broma, como el becario, que le tienes que enseñar muy bien qué quieres e interpretar muy bien lo que te da, ¿no? Porque si no puede haber sorpresas. Y luego todo el pipeline que tiene que hacer desde que yo, ¿no?, cojo la información y cómo la utilizo, a veces no está claro, ¿eh? Lo utilizamos de manera muy puntual y no en la práctica diaria, como comentabas tú, de soporte a la toma de decisiones. Yo creo que eso todavía en rutina, y pongo un contrapunto en el optimismo ya, y yo me dedico también a estos temas, ¿eh? Pero yo creo que hay que ser realista. Donde estamos, sí que es cierto que el futuro es bueno, pero yo creo que hay que hacer deberes que luego sí, en todo caso, comentamos en la siguiente. Vanessa nos pregunta que, teniendo en cuenta lo que tarda en implementarse la evidencia científica, ¿qué deben hacer las administraciones y los profesionales para acelerar la implementación de herramientas de IA en la práctica clínica? Ahí lo lleváis. Creer que la IA es importante. Yo, primero, creo que es vender un poco la... Es decir, una cosa es que la gente te hable con la boca pequeña diciendo, oye, que la IA sí es muy importante, y otra cosa es realmente llevar a la práctica la IA. Creo que la administración sanitaria, es decir, las políticas sanitarias en la IA tienen miedo. Hay eso que habías preguntado. Creo que lo que es la gestión sanitaria está en la parte de miedo. Miedo, desconfianza. Entonces, y por supuesto, para creerse algo hay que poner dinero. Jordi. No, yo creo que hay dos partes, ¿eh? La pregunta no sé si se hizo con esta voluntad. Sí, la primera es que se tarda tiempo en generar evidencia y si la IA puede ayudar, ¿no? Y no hablemos solo de IA desde el punto de vista generativo, sino la clásica, entre comillas, puedes generar evidencia. Puedes hacer modelos in silico que te van a generar cierta evidencia y los ensayos, los estudios clínicos, etcétera, se pueden acortar. Por lo tanto, si además esto generas evidencia con datos de vida real, ¿no? Es decir, con grandes volúmenes y con datos de vida real, esto acorta la generación de evidencias. Otra cosa es que esas evidencias luego las introduzcamos en la práctica clínica, ¿no? Y aquí, lo siento, pero la IA hace cosas, pero también los humanos, ¿eh? Es decir, tenemos que, y esto sabéis más los que estéis en entornos de calidad, ¿no? Cómo modificamos las guías clínicas en función de la evidencia generada, cómo llegamos a esos consensos, etcétera. Ahí es donde yo creo que la IA solo no le podemos pedir que lo haga, ¿eh? Tiene que haber actitud humana también, ¿no? Yo creo que también has dado respuesta a la pregunta de María Victoria. No lo había visto. Que es cómo podemos asegurarnos que las respuestas de la IA a una pregunta científica están basadas en información previa de calidad y rigurosa. Ahí tienes la calidad del dato. Ostras, está bien. Está bien hecha la pregunta. Está muy bien y es de difícil respuesta. Es decir, digamos que los modelos de IA, uno de los problemas que tenemos es la calidad del dato realmente, ¿no? Porque, y lo comentabas, creo que eras tú al inicio, ¿no? Los que ya tenemos una edad, que empezamos con papel y que fuimos a historia clínica electrónica, lo que entendíamos es que había que pasar el papel a un formato digital, ¿no? Es decir, vamos a meter este texto que tengo aquí, pónmelo en un ordenador para que lo pueda entrar. ¿Lo hicimos porque éramos tontos? No, porque en ese momento no había ni capacidad de cómputo, no existía Internet, es decir, no había los elementos que nos están permitiendo poder explotar los datos. Entonces, no teníamos ese valor del dato, todavía no lo teníamos presente, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Tenemos mogollón de datos que o no los tenemos estructurados o que la entrada no ha sido estandarizada y cada uno es de su padre y de su madre y es muy complejo el poder sumar datos para poder explotarlos de manera conjunta, ¿no? Entonces, esto es complejo. ¿Qué estamos haciendo? Lo que podemos. Entonces, hay modelos de paso de dato no estructurado, lo que es texto libre, lo estamos pasando, ¿no? Antes eran los NLPs y ahora ya con agentes, con generativa, a codificarlos, ¿no? A estructurado y código.
Pero bueno, es un modelo, o sea, tiene sus luces y sus sombras. No es una visión de la realidad, no es la realidad. Y esto lo estamos haciendo por un lado, y por otro lado sí que estamos exigiendo, a través de acciones y de normativa, de que la explicabilidad de los modelos también pase por saber cuáles son las fuentes de datos, el algoritmo con qué dataset se ha entrenado, para poder replicar si te da los mismos resultados o no. O sea, empieza a haber ya un regulatorio que nos está enfocando para garantizar cierta confianza en la IA que estamos. Pero estamos en camino, es decir, no estamos al final en la meta, estamos en ello. Y un poco lo que dice Jordi, que efectivamente el dataset es muy importante, pero a la pregunta de María Victoria, ¿no? Hombre, nos queda entre comillas, la opción de una IA casera siempre y cuando lo que quieras hacer es algo no muy extenso. Es decir, ya sabéis que ahora tenemos la capacidad de generar GPTs customizados, que hablamos de ChatGPT, por ejemplo, donde tú le vuelcas una serie de documentos, o la herramienta que hemos hablado antes de NotebookLM, tú le vuelcas una serie de documentos y vas contra esos documentos. Es decir, imaginaros que queremos hablar de nefropatía diabética. Claro, si tú quieres hablar de toda la endocrina es más complicado, pero nefropatía diabética, si tú cargas en el sistema X artículos, X guías, tú puedes ir contra las guías. Es decir, que el modelo, las preguntas que tú le hagas vaya contra la guía. O no contra la guía, sino contra todos los documentos que tú has puesto y además los relaciona entre ellos. Eso genera una riqueza brutal y te garantiza que efectivamente la respuesta va a ser rigurosa y de calidad porque va contra esos documentos científicos que tú has cargado. Sí. De hecho, yo con esta sesión de hoy hicimos para pacientes algunos agentitos, donde le definías corpus de conocimiento perimetrado, la temperatura definías para ver la variabilidad. Otro problema es la variabilidad de la respuesta en los modelos de lenguaje, para que hubiera poca variabilidad. Y era para pacientes, era para familias, e incluso decías, si no sé la respuesta, no se la inventa, porque sabéis que están entrenadas estos modelos para darnos felicidad. Por lo tanto, siempre nos tienen que dar respuesta. Y si no la saben, se la inventan y parecen cierta. Pero esto tienes herramientas sobre todo para los agentes propios, para evitarlo. Entonces, si no lo sabía, lo que hacía era decir, llama a tu enfermera y le daba el número, ¿no? O sea, que esto, digo, como para poner algún ejemplo de práctico, o sea, de real, ¿no? Y eso se puede hacer y no necesita grandes conocimientos. Quiero decir, lo podéis hacer cualquiera de vosotros con un iPad, con un PC. Irene y Ángel Luis hablan ya de asistencia sanitaria, de la IA en la consulta. Irene pregunta, ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudarnos a pasar de un sistema reactivo basado en el análisis de incidentes a un modelo predictivo y proactivo de seguridad del paciente? Y Ángel Luis, ¿cuál es vuestra opinión si el paciente va con información de la IA a la consulta? Información documentada y actualizada para su caso. Así que nos toca hablar de la IA en la consulta. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Mi Yusel María es un paciente mío de unos 42 años de edad que acaban de diagnosticarle, desgraciadamente, un linfoma. Linfoma de célula tipo B y ya ha accedido a su informe de la biopsia y me viene con toda la IA entera. Es decir, prefiero... Y yo lo agradezco. Yo no soy tecnófobo ni soy... no, es que lo que yo sé, no. Vale, vamos a hablarlo, vamos a tenerlo. Ahora yo te voy a buscar en mis IA. Es decir, yo pongo en funcionamiento mis IA, que tengo muchas. Y entonces lo hablamos. No, es interesantísimo. A mí me parece que si queremos realmente empoderar al paciente y creernos en la empoderación del paciente, la IA nos sale a nuestra ayuda. No tenemos que verlo como algo negativo, no tenemos que verlo como algo positivo. A ver, nos da nuestro narciso, nos da nuestro ego, eso de, es que viene el paciente. Viene. ¿Dónde lo has buscado? En el ChatGPT. ¿En qué modelo de ChatGPT? ¿Qué te ha dicho? Vamos, me lo trae imprimido. Vale, venga, o me lo trae en el iPad. Mira, pues me dice esto. Pues mira, perfecto, estoy de acuerdo contigo. Y me dice que no sé qué. Y a veces yo digo, pues mira, ni puñetera idea. Hay momentos en que digo, no tengo la más mínima idea. Porque ya eso es típico del hematólogo, no del médico de familia. No forma parte de mi área de competencia.
pero si lo dice posiblemente sea verdad, que tu pronóstico es este. Hablamos de pronóstico, de qué tratamiento puede recibir según lo que se haga. Sí, y podemos estar ahí un ratico ahí muy interesante, pero nunca como algo negativo. Es decir, el tema es que, claro, para eso tenemos que estar formados nosotros también en IA. Es decir, también estar todos los días preguntando. Yo en mi IA es que la tengo continuamente, es decir, va casi ventana con ventana, con el App Madrid, ¿vale? Si pudiera estar el App Madrid y la IA toda a la vez, cosa que no, porque el App Madrid eso es como ir todavía a rodillo. Pero bueno. Pero esto ya nos pasó, ¿eh? Sí. Acordaros cuando salió Internet, Google. claro, Con Doctor por eso. Google. Sí, Esto ya nos pasó y parecía que se iba a acabar el mundo, ¿no? Yo creo que... Yo estoy completamente de acuerdo con Javier. A mí me parece muy bien que los enfermos se lean y que te aporten información y que tú... porque, entre otras cosas porque sirve para demostrar para lo que sirve el médico. Que es para contarle e interpretarle muchas de esas cosas. Efectivamente hay cosas que nosotros no sabemos y que cuando un enfermo tiene una patología poco prevalente, normalmente el paciente, si es inquieto, acaba sabiendo más que el médico, pero hay que ponerle muchas veces bueno, pues un poco de cordura a esa desinformación que a veces está muy desflecada, ¿no? Tenemos acúmulo de preguntas, ¿eh? Sí. Si la inteligencia artificial es capaz de detectar riesgos antes que nosotros, ¿estamos preparados como sistema para escucharla, incluso cuando contradiga nuestra intuición clínica? Ahora mismo no estamos preparados. Yo creo que todavía no estamos preparados. Es decir, a mí el pálpito que me da de la gente de la IA es que, IA. Es decir, a ver, aquí están los tecnófilos de la IA. Bueno, aquí están los motivados y Aquí los que estáis los tenían motivados de la curiosidad. IA. Pero Por lo no menos es la mitad. Alguno tenía miedo. Sí, exactamente. Yo, mi propia pareja, la IA. No sé, la IA. Para acá la IA. Y es ingeniero informático, ¿eh? Y es ingeniero informático, sí. Imagínate. Y dice, es que la IA... Son más preocupantes. Ya, es preocupante. Sí, porque sabe los pros y los contras, ¿vale? De la IA. Pero hay gente que es que por el sistema lo rechaza, porque no lo conozco. En vez de hacer lo que yo creo que hay que hacer, es conocerla en profundidad. Difícilmente es difícil conocer la IA en profundidad, porque yo hablaba antes de que está continuamente cambiando. ¿Quién sabe sobre IA? ¿Quién se ha formado sobre IA? ¿Qué sabemos de la IA? A nivel usuario y superficial, es decir, hay que decir las cosas claras. Yo no soy experto en IA, que más quisiera. Hubiera formado ya un máster en IA, hubiera hecho ya. No sé. Luis introduce un tema del que nosotros también queríamos hablar, que es la ética en el uso de la IA y la ética de no usarla. Sí. ¿Vale? Luis pregunta, en el caso de pruebas por imagen, ¿hasta qué punto las IA para análisis son ya aplicaciones no solo válidas, FDA, EMA o validadas, sino maduras? ¿Cuáles son las implicaciones éticas del uso de estas aplicaciones en caso de falsos negativos positivos? Un tema del que nosotros queríamos hablar, que es qué riesgos éticos veis en no usar IA cuando podría mejorar la seguridad o la equidad en la atención y cómo podemos garantizar que las decisiones que toma la IA respetan los valores y derechos de los pacientes. Sí. Yo, si quieres, empiezo por la primera parte. O sea, decir, Sí. Perfecto. donde funciona muy bien precisamente es en imagen, ¿eh? O sea, todos los modelos de imagen van muy bien. O sea, si están bien hechos y tal, o sea, realmente detectan, digamos, área bajo la curva es mucho más alta que la del humano. Es decir, en imagen funciona muy bien. Otra cosa es que algoritmos hechos en datasets chinos hay que revalidarlos en población no china. O sea, es decir, hay que hacer ciertos ajustes. Incluso a veces, si cambias el aparato, hay que hacer ajuste, pero funcionan muy bien. Lo otro, eso es lo conocido. Ahora entramos en el mundo de las implicaciones éticas en uso o no uso. O sea, yo creo que tener una IA y no usarla no es ético. Otra cosa es hacerle caso o no, ¿eh? Pero si tienes una IA, por ejemplo, una imagen que te dice cosas, si le haces a ciegas caso, no, porque tiene un error igual que tiene el humano, ¿eh? Es decir, no es 100% fiable. Pero no hacerle caso también, ¿no? Si la tienes ahí, míratela, ¿vale? A partir de aquí, lo de los falsos negativos y positivos, es que entramos también en pruebas, ¿no? Cuando te haces
¿no? Es decir, yo recuerdo de Residente que llegabas con todo asustado con un potasio súper alto y el reloj grande tumbado en el sofá en la guardia te decía, esta muestra hemolizada, repíteselo, ¿no? Y tú ibas ahí todo temblando, ¿no? Y pues esto es un poco lo mismo. Esto tiene que yo creo que todavía no estamos preparados para modelos automáticos, sino supervisados, ¿no? Entonces tiene que haber un juicio clínico antes de tomar la decisión. Pero esto los que sabéis más de ética, ¿eh? Y esto. Yo lo de la ética a mí me parece fundamental, ¿eh? Y quiero decir que vaya por delante que todo lo que está relacionado no solo con pacientes, sino con cualquier ámbito de la vida hay que respetar la ética. Pero también digo una cosa, yo creo, siempre cuento lo mismo que puede sonar chascarrillo, pero tú te compras un ecógrafo y trae manual de instrucciones, pero no trae manual de ética. Los ecógrafos no son éticos, la ética es el que utiliza el ecógrafo. Facilita, te quita trabajo, te acelera algunas cosas, te sugiere en otras, te facilita, o sea, te ayuda a hacer una presentación, miles de cosas. Pero no, el fin no debe ser ese, el fin debe ser mejorar la calidad de los pacientes y ayudar a los pacientes. Por lo cual, el problema no está en la herramienta, el problema está en el que utiliza la herramienta. Esa es mi opinión. Sí. A ver, la ética, o mejor dicho, la bioética, precisamente nace del uso sin corazón de la tecnología. Es decir, la ética nace en los años 60 precisamente por esa situación, por la situación en que la tecnología nos hace tan omnipotente que a veces esa omnipotencia tenemos que ser regulada por lo que realmente es lo humano. ¿Okay? Sí, es ahí donde aparece la bioética en los años 70, y la bioética lo que nos dice es que el no uso de la IA es poco ético por varios motivos. El primer motivo, porque el no uso es maleficiente en cierta medida, porque dos profesionales que tienen una herramienta importante y otro no utiliza esa herramienta importante para atender al paciente, realmente está dejando de utilizar algo que es positivo para el paciente, sí, que es positivo para su paciente, para esa persona que tiene enfrente. No utilizarlo por miedo es maleficiente, dice la bioética. Eso por un lado. Y también es poco ético porque es poco justo. ¿Y por qué es poco justo? Pues mira, por algo muy sencillo. La inteligencia artificial nos puede hacer mucho más equitativo en la atención sanitaria, porque yo, por ejemplo, he sido médico voluntario en Mauritania y en el Sáhara, y allí no llega ni un médico, allí llegábamos los médicos difícilmente. Pues, por ejemplo, teníamos muchos problemas de piel, muchísimos problemas de piel, y los problemas de piel se arreglan con un dermatoscopio, por ejemplo, y un dermatoscopio lo puede aplicar cualquier sanitario, no un médico. Y las imágenes de dermatoscopia se pueden interpretar por la IA. De hecho, no sé si conocéis la aplicación Photofinder, que a mí me encanta, es alemana, con lo cual es buenísima. Y va sobre eso, sobre IA y dermatoscopia. Por ejemplo, si yo puedo tener mi paciente en Bir Moghrein, que es el norte Mauritania, en el desierto del Sáhara, y yo, pues, la IA tenerla en España. Y eso no es algo de ciencia ficción, eso está pasando en muchísimos sitios. La IA se utiliza para interpretación de radiografía, la IA se utiliza para interpretación de electrocardiografía. No necesita la presencia de un médico para muchas cosas. Entonces, es justo porque es equitativo. Y es equitativo que todo el mundo reciba atención sanitaria de calidad. Y los radiólogos, eso debía contratar no sé cuántos radiólogos para el cáncer de mama, que se nos ha escapado un montón de gente. No sé si es importante los radiólogos o la IA que interprete las imágenes de radiología. Es que eso Buen tengo ahí. tema. Elena Bartolomé pregunta, ¿la IA ha entrado en el ámbito sanitario en las tecnologías adquiridas en aparatos médicos? El reglamento europeo define la IA sanitaria de algo riesgo, pero no sé si estamos preparados para usarla una vez se ha adquirido. No hay un método normalizado de pilotarlo o escalar su uso. ¿Qué recomendáis? ¿Cómo implantar buenas prácticas en la implantación de la IA? Ahí lo lleváis. Sí. No, está bien. Elena, es una pregunta compleja. No sé quién es Elena, pero que es una pregunta... No sé dónde está. Tampoco la veo. Va Pues, de rojo, allí. Allá. Muy Esa bien. tiene la culpa. Elena. No, es una muy buena pregunta, no porque la tenga, sepa quién es y entonces hay que decírselo, pero sí es una muy buena pregunta, porque hace tiempo que estamos comprando dispositivos médicos que llevan
algún algoritmo dentro, ¿eh? Retinógrafo. Y Retinógrafo. lo compramos alegremente. Lo que pasa es que ahora nos está preocupando porque hay una ley, ¿no?, a nivel europeo que no se tiene, que se está transponiendo, etcétera, y que la tenemos que cumplir. Se supone que el algoritmo está entrenado y está validado para ir como es un MDR, ¿no?, de toda esta historia, pues ahí lo tenemos validado para esto. Lo que pasa es que hay que saber interpretar cuál es el resultado. Yo a la casa que me lo vaya a vender le preguntaría si hay un algoritmo, este algoritmo cómo se ha entrenado, con qué datos, dónde, y que me lo explique más. Que no me lo voy a creer a pies juntillas, sino, oye, si me estás vendiendo un dispositivo, dime, pues mira, lo hemos entrenado con este dataset de población, no sé qué, tal, ¿vale? Y entonces que me esté explicando para que lo pueda hacer, ¿no? El tema de las buenas prácticas, es que ahí entra ya cada organización. No sé dónde está Elena. No de asiento, sino de trabajo, porque ha levantado la mano y dice, aquí estoy. Esto sí, pero en qué hospital o en qué centro, etcétera, ¿no? Yo creo que una buena práctica es empezar a gestionar, a hacer el gobierno de la IA, de las diferentes organizaciones, ¿vale? Sí. Del tamaño que sea. Hacer el gobierno de la IA pasa por una cosa absolutamente necesaria. Un buen gobierno de la IA no se puede hacer si no hay un buen gobierno del dato, ¿vale? Porque si no hay gobierno del dato, y un buen gobierno del dato no puedes hacer si no sabes qué pasa en tu casa, si no sabes cuál es el origen de los datos, cómo los tienes controlados. Esto del data stewardship, data owners y toda esta historia que sale cuando te pones ahí, como si tienes algún sistema de gobierno desde el punto de vista de saber quién utiliza, cuándo, para qué, etcétera, y lo puedes reportar. Sin hacer todo eso, tú no puedes ir al gobierno de la IA. Y lo que necesitarás el gobierno de la IA si quieres ir más allá de utilizar la IA para decirle que te haga un resumidor de 10 artículos. Si quieres utilizarlo en vida real y en procesos en just in time, ¿eh? Es decir, que te vayan dando consejos al tiempo, ¿no? Y ahí hay trabajo, ¿eh? Porque hay alguien de sistemas aquí. Seguro que sí. Sí. Pues los de sistemas se ponen nerviosos con razón, porque no es que sea mala gente, agente de sistemas, es que son buena gente. Lo que pasa es que están diseñados para que lo que tenemos voy a decir hospitales, pero es general, ¿eh? Es para simplificar. Lo que tenemos en los hospitales sea seguro y que no caiga y que no pete, ¿no? Es decir, porque si peta y se pierden historias, luego hay problemas. Y entonces, esa es su gran obsesión, oye, que esto no me pete. Entonces llegamos los iluminados, que nos va la innovación, la IA y todo esto, los datos, el gobierno y tal, y entonces los ponemos en tensión, ¿no? Pero que esto hay que hacerlo y es un trabajo que no estamos haciendo. Sí que es cierto que empieza a haber iniciativas, tanto a nivel del ministerio, con el espacio de datos, como de las consejerías, etcétera, están habiendo iniciativas, aprovechando los fondos MRR y todo esto, pero estamos en ello, ¿eh? Ahora, repito, no habrá una buena IA sin un buen gobierno de la IA. Te parece una máxima esto, en plan de tuit. No, como titular. No habrá, yo creo que no habrá una buena IA desde el punto de vista de más allá del caso del prueba de concepto, sino utilizando de manera rutinaria y las IAs complejas, si no hay un buen gobierno de la IA, y no habrá gobierno de la IA si no hay gobierno del dato. Y tenemos camino. Bueno, pero son buenas noticias porque la gente de calidad tendremos trabajo, los que no, todos tendremos un poquito de trabajo, esto está bien. No sé si te he respondido, Elena. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, luego sí. Yo creo que una de las cosas que nos ha descubierto la IA y es que nos ha sacado un poco los colores, porque nos hemos dado cuenta de los malos datos que tenemos. Sí. Y entonces, claro, los hospitales en general, el otro día leí que me quedé impactado que el sector sanitario en el mundo genera el 30% de los datos que se generan en todo el mundo, los genera el sistema sanitario, de los cuales solo utiliza el 3%. Y la banca me parece que genera un 18%, pero utiliza un 70%. Entonces, claro, entonces, ¿qué le ocurre? Que nosotros nos ha encantado siempre tener datos y además tener nichos de datos. Es decir, los del Servicio de Medicina Interna tenían su base de datos de pielonefritis, que era diferente a la que tenían los urólogos, los infectólogos y los nefrólogos, ¿no? O los de médicos de familia, y era la suya, ¿no? Entonces cada uno ha ido haciendo su acopio de datos y nos ha encantado tener datos y ahora cuando hemos dicho, muy bien, pues ya tenemos muchos datos, vamos a analizarlo. Y dice, pues no podemos porque no son buenos. Entonces, claro, se nos ha quedado un poco cara de haba. Rocío pregunta, a veces la mentalidad tecnocrática supedita todo el desarrollo de la tecnología. ¿Ve un riesgo de que la IA sea otra técnica más que, en vez de ser un medio, termina siendo un fin absoluto? Pero en sanidad el fin debería ser la salud del paciente. ¿Cómo evitar absolutizar la técnica?
Venga, Javier. Javier, esta es tú. Velando, bueno, la pregunta, tú tenías una pregunta por ahí que iba sobre eso también. Sí. Velando sobre los derechos del paciente, ¿vale? Derechos del paciente. ¿Y qué significan los derechos del paciente en la IA? Pues, de entrada, el tema de los datos, por un lado, que ese es fundamental, ¿vale? A mí me pregunto, cuando estaba escuchando a los dos, estaba preguntando en eso de los escribas. No sé si sabéis las IA escribas, que ahora está muy de moda en algunos sistemas sanitarios, en el nuestro todavía no se ha puesto de moda, que es pues, que cuando tú estás interrelacionando con el paciente, el sistema está cogiendo la interrelación y la pasa a la historia clínica, te hace un resumen y todo, no sé si lo conocen, pero eso es muy interesante porque dejas de teclear. Y te digo la verdad que es importante dejar de teclear, porque me preocupan las generaciones actuales, jóvenes, en relación al tecleo y la pantalla de ordenador, porque se dedican sobre todo a hacer esto. Yo veo gente, yo tengo 31 años de trabajo, y a mí cuando viene alguien me hago así y siempre me coloco así. Y he sido de la escuela donde la mesa no se ponía así, sino que se ponía de lado. La escuela del médico de familia británico, ¿vale? Y ahora veo que cuando entro en la consulta de los compañeros jóvenes recién terminados, todo el mundo está así, mirando la pantalla, porque necesita escribir, necesita datos que nutrir, la historia clínica tiene que estar súper bien rellena, porque además es objetivo de contrato, programa y resultados y para que vaya. Pero dejamos de ver al paciente, dejamos de escuchar al paciente, y en eso la IA nos puede ayudar. Nos puede ayudar a, por ejemplo, resumir esa historia, leer informes, suministrar informes del hospital y primaria, que muchas veces están como muy deslavazados. Pero sí que es verdad que la IA, en relación al paciente, necesita varias cosas. Primero, confidencialidad. No discriminación. No sabemos muchas veces cómo la IA se está nutriendo, de qué se está nutriendo y cómo se está nutriendo. Y nos encontramos de pronto la IA es a veces muy sesgada. Igual que nosotros tenemos sesgos cognitivos, la IA tiene sesgos también, muchos sesgos. Y hace que estén tomando decisiones que a veces te cuesta trabajo pensar de dónde vienen sus fuentes de información. Y después es que la anonimización es casi imposible, porque con 3 datos que tenga la IA ya te detecta el paciente, ¿vale? Te detecta el paciente rápidamente. Entonces, el paciente tiene que estar representado en el proceso, tiene que formar parte del proceso. El paciente tiene que ser, como decía, empoderado, tiene que estar ahí. La persona tiene que estar ahí. Segundo, el tema tenemos que velar por derechos básicos como la confidencialidad, la privacidad y también el hecho de la representatividad. Hay mucho sesgo en ese aspecto. Y el derecho a la información. Eso también. El derecho a que esté informado. Mi paciente sabe que utilizo la IA. Yo he dicho, yo tengo la IA ahí, pero yo hago así, con mi pantalla, y se lo muestro a mis pacientes. Es decir, no están ajenos a que yo estoy utilizando la IA. Saben que utilizo la IA. ¿Usted y eso que le dice ese ordenador? Claro, se los digo, porque tienen derecho a saber que parte de la información que yo le estoy dando parte de la IA o de las IAs, porque si me dedicara a una sola IA, entonces no sería buen profesional. Yo tengo varias IA abiertas habitualmente. Hay otra pregunta que es, ¿cómo creéis que habría que introducir un balance de riesgo-beneficio en cuanto al impacto ambiental y en cuanto a la protección de datos en nuestro día a día usando modelos de inteligencia artificial? Nos ha dejado mudos. El ambiental es un problema, ¿eh? Sí, o sea, efectivamente. A nivel energético y consumo de agua y toda esta historia. Sí que es cierto que hay algunas... Otra cosa es que luego lo cumplan, ¿eh? Pero hay algunas de estas tipo Microsoft y tal que están haciendo aquellos de para el 2030 toda la energía que consumamos será con renovables, etcétera. Pero sí es cierto, hay un consumo de energía. Y otra cosa, esto del escriba o estos de transcripción, es que cuesta dinero. Esto no sé si hay un gerente, pero... De eso no creo. ¿Eh? Aquí, ¿algún gerente por la mesa, en la sala? Lo digo porque cuesta dinero, es decir, esto yo digo porque estuve en un proyecto de estos y la prueba de concepto nos subió, entre otras cosas, para hacer un cálculo de costes de operaciones, qué incremento tendría si nos íbamos a 250.000 visitas al año.
utilizándola, ¿no? Y entonces le tienes que poner en la mesa de gerente y decir, oye, este presupuesto que tienes hasta ahora te debe que aumentar en 200, 1.000 euros más al año, porque si quieres poner este dispositivo, porque no es gratis. Yo creo que... No, pero esto, la mentalidad no la tienen, ¿eh? Es decir, a veces los digamos, equipos de gobierno de las instituciones, como que esto del ChatGPT ya está. Estoy simplificando, y un poco por el tardeo que estamos haciendo, ¿no? Pero claro, hay que darle el coste. Tiene coste, o sea, es decir, y ese coste es recurrente, no es una inversión. Tiene que, en su cuenta de explotación tiene que ir a coste recurrente. Pero hay que empezar a prepararse. Entonces, los organizaciones sanitarias tienen que empezar a pensar que si ahora se gastan 10, pues se gastarán 11, si quieren utilizar la IA, porque si no serán pruebas de concepto. Y esto, por todo el coste, o sea, la sostenibilidad económica y la seguridad ambiental sí que es un problema. Es un problema que está ahí. Que todos estos, cuando hacemos una consulta en ChatGPT, estamos consumiendo energía, que es así, eso es cierto. Lo de los datos, y luego ya os dejo, lo de la protección de datos. Hombre, estamos en Europa, De unido, lo que nos hacen es proteger los datos. El 100% de seguridad no existe. ¿Quién no existe? Siempre hay un riesgo. No hay 100% de seguridad, hay un riesgo. Pero tenemos un reglamento muy garantista de la protección de datos. Por cierto, el eslabón débil de la protección de datos es el humano, Es como cuando te llevas la historia clínica a casa porque querías hacer el informe, cuando era en papel. Pues el eslabón más débil de toda la protección, de la ciberseguridad, es el humano. Por lo tanto, yo creo que vamos bien en el tema de protección de datos. Se puede mejorar como todo, pero comparado con los chinos y los americanos, vamos bien. Bueno, y ahora ya... Yo al medio ambiente lo contestaría con una pregunta. Hace poco me leí un informe donde decía que se prevé para el 2030, gracias a la inteligencia artificial, el PIB de China suba un 24%. Y el de Estados Unidos un 14%. ¿Alguien cree, yo en eso soy bastante pesimista, ¿alguien cree que los chinos van a dejar de usar la inteligencia artificial por la contaminación? ¿O alguien cree que los americanos se van a quedar a la zaga de los chinos porque no quieren contaminar? Yo personalmente tengo muchas serias dudas. Y lo que tengo claro es que no van a parar la inteligencia artificial los chinos. Bueno, ¿habrá algún humano que desarrolle una IA para reducir la contaminación ambiental? Eso es seguro. Puede ir por ahí, pero... Pues yo creo que la pregunta... ¿Alguien de verdad piensa que el mundo, o sea, las dos grandes potencias mundiales van a parar la IA porque contaminamos mucho? Está claro que no. Nieves pregunta, habéis hablado que hay diferentes tipos de IA. ¿Cómo sabemos cuál es la más fiable? ¿Quién habrá sido esa mujer que ha preguntado? Nieve González, ¿dónde está Nieve? Mírala, allí está. Es valiente, levanta la mano. No, es un tema curioso. Yo lo decía ahora, antes de entrar, que digo, lo que sabemos es que no sabemos nada con las IA, ¿vale? Sí, estamos siempre manejándonos con IA, que además a veces nos cuesta trabajo saber muchas cosas, porque las IA van cambiando. Antes de ayer salió que Claude de Anthropic ahora ha sacado una nueva IA que se llama Claude Life Science, que va sobre IA de PubMed, solamente de base de datos médicas, ¿vale? Eso salió ayer, antes de ayer, ¿vale? Y lo veréis en Twitter, ¿vale? Es que ahora mismo estamos hablando y la IA está cambiando. Entonces, ¿cómo nos ponemos al día en IA? Esa pregunta la lanzo a vosotros. ¿Cómo nos ponemos en IA al día? Si las IA son tan continuamente... no las IAs, la IA es posiblemente la base metodológica es la misma, pero la manera en que nos muestra la información va cambiando continuamente. Para investigación, Consensus, el ICTI, ¿cuál es el otro que me encanta? Saite. Perplexity. Bueno, Perplexity es más genérica, pero 5 IAs. Si os metéis en Nefro Getafe, que tiene un vídeo buenísimo sobre IA, en investigación solo, pues tiene un círculo lleno de IAs por todos los lados de eso. Y tú dices, ¿cuál cojo, no? No, estaba allí, ¿no? Nieves, ¿no? Sí. Es un poco ligado con lo que comentas. Es que cuando hablamos de IA, yo creo que tenemos que diferenciar lo que son los modelos estos fundacionales, ¿vale? Lo que llamamos que ahora salen los LLMs,
¿no? Del OpenAI, etcétera, de lo que son la guía más los algoritmos, todo el mundo de los algoritmos discriminativos, etcétera, que sabían que clasifican muy bien, de lo que es cómo estos modelos fundacionales, que son más probabilísticos, que cada vez son más inteligentes, etcétera, luego se aplican a entornos específicos que forman lo que son más agentes, ¿no? Que serían estas aplicaciones que en función de lo que tú, yo que sé, un Perplexity que tú le preguntas y le dices que te vaya a buscar el modelo fundacional que mejor vaya para tu pregunta o para la acción que le estás pidiendo. Porque no todos los modelos funcionan igual, son igual de fiables o funcionan igual para todos los prompts, o sea, para todo lo que tú le introduces, ¿no? En función de lo que le pidas, hay algunos que funcionan mejor que otros, ¿no? Entonces ya empiezan a haber algunos servicios, ¿no? Algunos que te permiten ir a uno u otro modelo. Y luego está lo que está ahora también viendo, que son los agentic, ¿no? Que es cómo tú haces agentitos, perdónate que estoy simplificando mucho, que tú le entras una pregunta, un prompt o una acción y enrutan y van a diferentes agentes que tú hayas determinado en un flujo de trabajo y te lo automatiza, ¿vale? Que eso yo creo que vamos para allá, ¿eh? Es decir, que haremos mucha cosa por aquí. Por eso digo, los modelos fundacionales son los que son y nosotros no haremos modelos fundacionales, pues esto lo hacen porque necesitas entrenarlo con muchos millones de cosas y etcétera, pero lo que sí que se hacen son, a partir de modelos, tú generas a agentes más específicos. La fiabilidad, pues hay de todo, como en botica, no hay uno más fiable que otro. De hecho, va por modas. Yo recuerdo cuando empezó los primeros LLM, es decir, monta un orquestador donde tengas los small, o sea, los LMs, ¿no? Para hacer preguntas muy concretas, pero que es muy fiables, ¿no? Ahora, para las últimas generaciones de LLMs no hace falta porque ya son igual de buenos. Y esto, en el siguiente congreso, a quien invitéis, pues os dirá, no, pues mira, ha salido el, no sé, 30 más de versiones que mejoran no sé qué. Esto es imparable. O sea, la fiabilidad depende para qué te tienes que ir a un modelo y depende para qué tienes que ir a otro modelo. Porque no todos funcionan igual para todas las entradas. Me enrolla un poco, perdonad por la... Al hilo de esto, hay un documento que lo recomiendo, que sale todos los años, que es el documento de Stanford, la Universidad de Stanford, donde analizan todas las IAs que han salido. Tal, y para que os hagáis una idea, todos los años salen como 10, 20, 30 aproximadamente indicadores nuevos respecto al año pasado, porque como las IAs de este año hacen cosas que no hacían las del año pasado, pues entonces tienen que volver a poner un indicador nuevo. ¿Cuál es la más rápida haciendo cálculos matemáticos? ¿Cuál es la más rápida haciendo no sé qué? ¿Cuál es la que mejor...? Porque claro, el año pasado no lo hacían, por lo cual este año nuevos indicadores. Si cogéis el Stanford del año que viene, seguro que tiene indicadores nuevos, porque las de este año hacen cosas diferentes. Ya es tan complejo. El timer que tenemos aquí dice que nos hemos pasado ya 20 segundos, así que yo creo que se quedan muchas preguntas en el tintero y mucho conocimiento todavía por aportar, pero hay aves y aviones que coger y aquí gente que se quiere ir de cena, entonces yo creo que hay que ir terminando, pero antes os vamos a lanzar también una pregunta con Slido, si nos la ponéis. Nos gustaría saber con una o dos palabras, porque queremos construir una nube de palabras con lo que vosotros digáis. Nos gustaría que respondierais a una pregunta que si los técnicos no... Ah, ahí está. ¿Qué propósito os lleváis para empezar el lunes a trabajar o aprender sobre IA en vuestro entorno profesional? Por favor, una o dos palabras, no una frase, porque vamos a construir una nube y con esa nube es con la que vamos a terminar. Aprender. Ponerme las pilas. Bueno, una nube interesante porque es muy positiva, eso significa que habéis contagiado entusiasmo, aprender, investigar, ilusión, formación, investigar. Investigar se repite muchísimo, pero aprender parece que es la más repetida porque es la que aparece más en grande, así que se va a petar la IA el lunes, está visto, que la vais a empezar a usar todos.
Bueno, no sé si queréis concluir con una frasecita corta de vuestra intervención. ¿Queréis decir algo que no hayáis comentado? ¿Queréis aportar algo más? ¿Quién empieza? La IA es nuestro aliado. Como titular. Ya está. Ya está. Yo solo animaros a que la probéis. Esto creo que además va un poco en la nube de palabras, ¿no? Animaros a probarla porque os puede sorprender. Y así, frase de redes. Yo creo que esto de la IA está aquí, es para quedarse, no es una moda. Y podemos elegir ser espectadores o ser actores. Muy bien. Pues yo estaría aquí con vosotros esta mañana, pero pues nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos. Bien, pues.